Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos creyentes en la palabra de Dios. Esta noche nuevamente estoy aquí para volver a grabar. Y la idea que tenemos hoy es presentarles el estudio de la parábola El rico y Lázaro. Es una parábola sumamente interesante y interesante porque ha sido el tema que ha sido utilizado por muchos para hacer creer que las almas o las personas reciben recompensa al nomás morir, unos para vida, otros para fuego. Y quiero contarles algo antes de entrar en el tema, pero permítanme tener un momento de oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, muchas gracias, Padre, por regalarnos la vida hasta aquí. Rogamos tu bendición al estudiar tu palabra. Por favor, Señor, bendice a aquellos que han de ver y oír lo que vamos a presentar, pero también tu iluminación para este servidor que va a presentar el estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar, pero dije que iba a contarles algo. Hace unos 5 años atrás, más o menos, tuve el gusto de conocer a un ex sacerdote, ahora se dedica a ser capellán. Bueno, este señor me escuchó predicar por la radio acerca de la profecía de los 1000 años y me llamó por teléfono para decirme que fuera a su casa para que yo le explicara algunos detalles que supuestamente él no entendía. Y bueno, su propuesta era que por qué los pecadores tienen que ser juzgados durante ese periodo, aunque ese no es mi tema, pero voy a mencionar brevemente lo que tiene que ver con el tema de los 1000 años. Y bueno, yo le expliqué a él que la razón por la cual habrá un juicio durante esos 1000 años es porque estamos tratando con un Dios justo, un Dios que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero bien, dejemos esta historia hasta allí y les cuento que en un momento le dije a él que quería visitar la iglesia a donde él iba. Él estaba asistiendo a la iglesia bautista. Entonces fui con él un domingo y me encontré que era un movimiento muy fuerte, un templo muy grande, bueno, toda una maquinaria. Y encontré que había más o menos unas 600 personas, es decir, un lugar donde llevan a la gente en los buses, como hacen en algunos países, especialmente en El Salvador, en San Salvador, la iglesia de Lin. Bueno, el caso es que fui para allá y me quedé en las primeras líneas del frente. Ahí estaba este amigo, ex sacerdote, y resulta que estando allí, listo para oír la palabra, vino el predicador y ahora el predicador dijo que, bueno,
su texto principal para la presentación fue 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Y yo pensé, bueno, sí, iba a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, porque ahí dice que como que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que después de haber hablado él y dicho alguna cosa, se desvió prontamente y cayó hablando acerca de el rico y Lázaro. Según él, para comprobar que el infierno existe actualmente y que está quemando a aquellos pecadores que mueren sin arrepentimiento. Y bueno, esto se lo digo porque como él, hay muchos que están predicando y comprobando con esto de que las personas reciben recompensa, no más morir. Y bueno, en las presentaciones que les he dado a conocer y les he dicho, y he estado abundando en este asunto, en decir que cuando una persona muere simplemente queda descansando. Y hay allí un paréntesis entre el tiempo que murió y el tiempo en que va a resucitar, en donde se conquistará finalmente la vida eterna o la inmortalidad. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos ahora para poder entrar de lleno y hablar de este tema del rico y Lázaro. Si los muertos están inconscientes, ¿cómo sabemos o cómo debemos entender la parábola del hombre rico y Lázaro? Y fíjense bien que estoy diciendo parábola, porque aquel caballero de quien les he hablado, aquel predicador, dijo que esta era una historia real ocurrida. Vamos a hablar en realidad de la naturaleza de este relato. Fíjense bien, esta es una parábola. Más valdría decir un relato ilustrativo. No es ni siquiera una parábola literal, porque ¿qué es una parábola? Bueno, es un relato ficticio con la idea de presentar una lección, sacar una lección. Así que dije, no es ni siquiera una parábola literal como el sembrador, por ejemplo, el buen samaritano, la oveja perdida. Es una parábola alegórica. Y digo esto de parábola alegórica, ¿por qué? Bueno, si vamos a lo que es una alegoría, ¿qué es una alegoría? Tengo una nota de lo que es alegoría, tomada de la Real Academia. Dice que alegoría es un recurso literario en el que se utiliza una historia o una narración para transmitir verdades acerca de una realidad. Y entonces, ¿qué es parábola? ¿Qué es una parábola? Bueno, también de acuerdo a la Real Academia Española,
es una narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o por semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Eso está tomado del diccionario de la Real Academia. Entonces, las parábolas, mis amigos, hermanos, las parábolas son narraciones breves que a través de simbolismo expresan una enseñanza moral. Es una forma literaria con un objetivo. Es un objetivo, por supuesto, didáctico, o sea, objetivo de enseñanza, que se utiliza usando la analogía o la semejanza para expresar sus enseñanzas. Alguien dijo que una alegoría es varias parábolas, una sucesión de parábolas. O sea, es un relato más amplio. De eso se trata. Muy bien, ahora que hemos aclarado lo que es una alegoría o una parábola, entonces vamos a entrar a ir conversando un poco sobre este asunto. Hay algunos ejemplos similares que encontramos en el libro de Isaías. Tengo aquí mi Biblia. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 9 al 11, dice así. Capítulo 14, 9 al 11. Dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Pero tenemos en Jueces también otro caso, Jueces capítulo 9, versos 8 al 15. Versos 8 al 15 del capítulo 9. Vamos aquí, libro de Jueces. Capítulo 9, 8 al 15. Dice así ahora el pasaje 9, 8 al 15. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre ti, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Notan que esto aquí, los árboles están hablando. Es como una fábula. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles.
Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bien, notan lo que tenemos allí. En el primer caso, se nos habla de los reyes muertos que se sientan en su trono en el Sheol o el Seol, que no es otra cosa que la tumba, y se sientan para conversar sobre el rey de Babilonia. Ahora, en el segundo caso, habla acerca de los árboles que conversan, tienen una conversación. ¿Y cuál es la conversación que tienen? Bueno, en que uno de ellos debe ser el rey. Allí se conversan entre sí como si fuesen personas de carne y hueso. Entonces, es decir, metáforas o fábulas con una lección objetiva. De otra forma, nosotros diríamos un diálogo imaginativo, un diálogo altamente figurativo. En esta parábola, de la cual vamos a hablar hoy, que es una parábola y que yo quiero que usted ponga mucho cuidado a lo que vamos a decir, porque no vamos a hablar hoy herejías. No vamos a hablar herejías, por supuesto que no. De modo que en esta parábola el Señor utiliza una tradición supersticiosa que surgió en el período intertestamentario. Y por supuesto de eso habla el historiador Josefo. Él escribe acerca de eso. Así que, y se hablaba de un lugar subterráneo al cual no llegaba luz. De eso se trataba esa historia que circulaba en tiempos de Jesús. Y que todas las almas iban al Hades y que cuando llegaban a la puerta de este lugar, el Hades, entonces eran enviadas por los ángeles a sus respectivos lugares. Entonces también había en el Hades una sección llamada el seno de Abraham. Claro, esa historia o ese relato parabólico, esa parábola ya existía. Finalmente se mantenía allí, en el seno de Abraham, a los que iban, finalmente iban los que iban a ser salvos, pero a la izquierda iban los que iban a sufrir el tormento como anticipo para prepararse. Así que Josefo, este historiador, dice que desde allí se podía observar a los padres. Imagínense lo que se creía. Jesús hizo frente a ese auditorio que él tenía con
las mismas herramientas, ¿ve? Colocándose en su propio terreno, porque muchos creían que entre la muerte y la resurrección mediaba una existencia consciente. Eso es lo que se creía, que entre la muerte y la resurrección había una existencia consciente. Y entonces el Señor Jesucristo, utilizó esta tradición contraria a las Escrituras. Qué raro, ¿verdad? No lo hizo con la intención de apoyar ese error. No lo hizo con esa intención, sino para manifestar la inconsecuencia de la posición de los fariseos, valiéndose de sus propias enseñanzas erróneas. Recuerden ustedes que los fariseos no creían en la resurrección y los saduceos sí creían en la resurrección. Bien, entonces el Señor Jesucristo estaba tratando de manifestar la inconsecuencia de la posición de los fariseos, valiéndose de sus propias enseñanzas erróneas, y así combatir con ellas el orgullo con que despreciaban al pobre y se separaban de los pobres. Así ellos hacían alarde de que el rico es el que goza la bendición de Dios y que el pobre no tiene la bendición de Dios. Bueno, así que entonces vamos a mirar cómo es que pasa o qué ocurría aquí. ¿Por qué decimos nosotros que no puede ser real o literal este relato? ¿Por qué? Vamos a presentar aquí cinco razones. Cinco razones por las cuales decimos que este relato, esta parábola del rico y Lázaro, no es un relato real. Es decir, no era una historia como lo hacen parecer los grandes predicadores y teólogos. Número 1. La primera razón. Tropezaríamos con el absurdo de que los que están gozando en el seno de Abraham, es decir, en el cielo, el paraíso, y los que están sufriendo en el Hades, están unos al alcance de los otros. Y eso no es verdad. No puede ser. No puede ser. Porque eso es la idea que da ese relato. Pues el rico, fíjese, pidió a Abraham que enviase a Lázaro con su dedo mojado para refrescar su lengua. Versículo 24. Y yo voy a ir mencionando algunos textos, pero no lo vamos a leer debido al tiempo. Entonces, cuando en realidad al mismo tiempo hay una gran cima entre ellos, es decir, un abismo que los separa y los pone que no pueden acercarse uno al otro. Razón número 2. Si son espíritus descarnados o almas, que son incorpóreas, los que estaban en el Hades o en el seno de Abraham, se encuentra otro contrasentido
pues se mencionan miembros del cuerpo, se mencionan dedos, se menciona lengua, y en la creencia popular, el alma o el espíritu descarnado, pues no tiene cuerpo. Entonces, contradice lo mismo que pretenden enseñar. Razón número 3, por lo cual este relato no es real, es una parábola. Si fuese literal, entonces el Señor mismo se estaría contradiciendo, porque Él mismo dijo que tanto justos como impíos serán recompensados cuando Él venga en gloria. Mateo 25, versículo 31 y al 46. Es un relato, un párrafo un poco largo, donde se habla de que se manifestará o que el Señor vendrá con poder y gloria. Se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo con sus santos ángeles. Y Él viene a pagar, según Mateo 16, 27, a cada uno según su obra. Así que no puede ser real porque el Señor no se contradice a sí mismo. Cuarta razón por la cual este no es un relato real, sino una parábola. Si fuera literal, estaría en desacuerdo con el resto de las enseñanzas de toda la Escritura en cuanto a la inconsciencia del sueño de la muerte. No se olviden lo que ya he dicho en otros pasajes y que estaré repitiendo porque en la repetición está la enseñanza, está el aprender. Aquel pasaje de Eclesiastés 9:5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Y la quinta razón por la cual este es un relato parábola y no una historia, es que Abraham no está en el cielo. Es decir, los muertos han ido al sepulcro. Entonces, ahora nos hacemos esta otra pregunta. ¿Qué representa la parábola? Ahora vamos a analizar para no solamente decirles que no es una parábola y probarles que no es una parábola, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué representa la parábola? Vamos a ir tocando algunos versículos y comenzaremos por el versículo 19. Es el primer versículo porque el pasaje completo es Lucas 16, 19 al 31. El hombre rico representa la nación judía que fue bendecida por Dios al ser la depositaria de la verdad bíblica. Pero usaron los bienes del Señor para su propia complacencia. Los que me están siguiendo, pueden ver algún comentario. Esto lo puede leer también en el resto de las parábolas. Usted va a ver cómo el Señor ataca este asunto. Cuando la misión era que trabajaran en favor del mundo y de los gentiles para la primera venida de Cristo. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Versículo 20. En el versículo 20, Lázaro, el mendigo, representa a los gentiles que eran vistos como con indiferencia. Así que a esa gente, a esa clase de gente es que representaba Lázaro. Eran vistos con
indiferencia, con desprecio por parte de los judíos. Y sus llagas representan, por supuesto, el pecado en que vivían los gentiles. ¿Notan? Las llagas de esa lepra representan el pecado. ¿Recuerdan Isaías 1:6? Que somos una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Isaías 1:6. Versículo 21. Vamos al versículo 21 ahora. Los gentiles eran considerados por los judíos como perros. Y no voy a leer Mateo 15, 25 al 28. Ahí encontramos a Jesús presentando este hecho de cómo los judíos consideraban a los gentiles como perros. Y la mujer aquella dijo, pero los perros comen las migajas que caen debajo de la mesa. Y Jesús obró viendo la fe de aquella persona. Bien, versículo 22. ¿Qué tenemos en el versículo 22? Bueno, la creencia era que el rico estaba, ya lo mencioné, en el favor de Dios y que el pobre estaba en su desaprobación. Fue tratado en este texto, en lugar de eso, el Señor cambió los lugares. El pobre fue al seno de Abraham, símbolo del cielo, símbolo del paraíso. Yo estuve ya hablando de esto en otras presentaciones. Y el rico fue para que el rico fuera entonces atormentado. Versículo 23 al 26. Ahí está. 23. Ahora, los versículos 23, 24. El punto tratado aquí es que no hay ninguna virtud en el linaje. Los judíos se lisonjeaban de tener a Abraham por padre. Se engrandecían por eso. Cristo enseñó la simpatía que había entre Abraham y los pobres, poniéndola en contraste con el comportamiento de los judíos de su tiempo. Así que ustedes pueden ver esto en Génesis capítulo 12:5. Entonces, nosotros como creyentes no podemos dejarnos engañar. No podemos dejarnos engañar por aquellos que están diciendo que ese es que eso es una historia real, pero no lo es. No lo es. Versículo 25, el hombre, en los versículos 23 al 24, el punto tratado aquí es que no hay ninguna virtud en el linaje de los judíos. Cristo enseñó, dije, que Abraham sí simpatizaba con los pobres. El ruego del rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Esto golpea el centro del culto judío, la confianza puesta en el hombre y no en Dios. Esto va en contraposición a la verdad presente, que se presenta en Jeremías 17, 5 al 7. Maldito el hombre que confía
en el hombre. Así que cuando ellos claman a Abraham en esto, están clamando no en la dirección correcta, sino que están confiando en el hombre. En el hombre. En el versículo 25, el hombre no vale por las posesiones terrenales que tiene. Es el carácter lo que Dios toma en cuenta. Mateo 19, 21 al 24. Versículo 26. Hay una gran cima en esta parábola. Hay una gran cima. Así que se destaca toda posibilidad de que algunos sostienen de una segunda oportunidad de salvación después de la muerte. Fíjense bien, el hombre, el rico le dice que ¿por qué no envía? Le dice a Abraham que ¿por qué no envía a Lázaro para que vaya a sus otros hermanos y les predique para que no vayan a parar a ese mismo lugar? Bueno, la verdad es que Abraham le dice, a Moisés tienen. Si creyeran en lo que escribió Moisés, van a ser salvos. Si creen. Ahora, en esta parábola, aquí hay algo muy interesante que resulta que Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro. Y Jesús dijo, aún si un muerto o si los muertos resucitaran, no van a creer, no van a creer. Lázaro resucitó. ¿Y qué creen que según las Escrituras ocurrió? Sí, muchos creyeron, pero más bien estaban tratando de dañar a Lázaro. No, los sacerdotes no creyeron. Así que, aunque se despierte alguien de la tumba, al suplicar el rico por sus hermanos, Abraham replicó otra verdad importante. No debían atender a las fábulas ni a las rígidas exigencias rabínicas. La ley y los profetas son los agentes señalados por Dios para la salvación de los hombres. Así que Cristo quiso decir, presten oídos a estas evidencias. Los que no quieren ser iluminados por Moisés ni los profetas y piden que se efectúe un milagro, no se convencerán si se les conceden sus deseos. Esta misma verdad fue expuesta por el Señor Jesús en Juan 5, 45 al 47. Mis queridos, esto es, en otra ocasión, voy a volver a presentar esto mismo desde un puntito un tanto diferente, con otros aspectos que no he podido tocar en esta ocasión. Pero deseo de todo corazón que tú entiendas y que la palabra escrita te ayude y te dirija en tu vida. Vamos a orar para terminar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por cuidar de nosotros hasta aquí. Gracias Padre por tu palabra, que lo que hemos estudiado en esta noche quede entendido para edificación de los que lo vean y escuchen.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se olviden de compartir lo que estamos compartiendo con ustedes. Compártanlo también con otros, que sea de bendición para otros. Dios les bendiga.